Página 56. Los cuidados maternos y la salud mental. John Bowlby, 1950. Capítulo 3. Examen de los hechos conocidos sobre los efectos de la privación. 3.5. Observaciones de huérfanos de guerra y refugiados. En escala trágica, la Segunda Guerra Mundial proporcionó pruebas evidentes de los contraproducentes efectos producidos por la separación durante la infancia, a través de los miles de niños procedentes de países ocupados de Europa que fueron estudiados en Suiza y en otros lugares. Dadas las proporciones del problema, no hubo tiempo para la investigación sistemática y, en todo caso, los niños se vieron sometidos a tan distintas y con frecuencia aterradoras experiencias que hubiera sido poco menos que imposible aislar para su estudio los efectos de esa separación en relación con otras. Brose ha hecho un compendio de los hallazgos de médicos, educadores y guardianes en el que subraya que, aunque los informes expresan las anomalías de carácter resultantes de la guerra, muestran igualmente el grave papel representado por la ruptura de los lazos familiares como factor causal. Meyerhofer, en ese mismo libro de Brose, da cuenta de investigaciones realizadas con niños refugiados en la ciudad infantil Pestalozzi, en Trogen, Suiza, y afirma: no cabe duda de que un periodo prolongado sin cuidados individualizados y sin relaciones humanas conduce a la atrofia mental, disminuye, o a veces detiene, el desarrollo de la vida emotiva y así, en ese proceso negativo, el desarrollo intelectual. Hemos observado que los traumas psíquicos agudos no producen heridas tan hondas en el alma de los niños como las que deja la prolongada soledad espiritual. Loos Leusteri emprendió en 1944 un estudio comparativo, relativamente pequeño, de 97 niños judíos refugiados en hogares de Suiza y de 173 niños suizos de la misma edad aproximadamente, 11 a 17 años. Solicitó de todos ellos que escribieran un ejercicio sobre el tema: lo que pienso, lo que deseo y lo que espero. Tras el estudio de esas confesiones escritas, establece la conclusión de que para los refugiados, la separación del lado de sus padres constituía el hecho más doloroso. Como significativo contraste, muy pocos de los niños suizos mencionaban a sus padres, considerando, sin duda, que formaban parte indiscutible de su propia vida. Otra diferencia de verdadera significación era la preocupación de los refugiados por un pasado de sufrimientos o sus extraviadas y grandiosas ideas respecto al futuro. Los niños controlados vivían plácidamente en el presente, cosa que, para los refugiados, constituía un vacío o un sombrío tránsito. Desprovistos de todas esas cosas que dan sentido a la vida, sobre todo la familia y los amigos, se encontraban como poseídos de un sentimiento de vacío absoluto. Essondi estudió también a niños refugiados en Suiza y a otros de un campo de concentración, y describe, según Comunicación Personal, un síndrome de desarraigo, que comprende el refreno de la necesidad natural de adhesión y sostén, la cual, no obstante, se manifiesta por medio de síntomas tales como el orinarse en la cama, la inclinación al robo, la incapacidad de granjearse amistades, la pérdida de la facultad de concebir ideales y el aumento del carácter agresivo. Señala, asimismo, la tendencia hacia una actitud de sobreexcitación hipomaníaca. Otros autores con experiencia en estos estudios mencionan también la presencia de reacciones de intolerancia, frustración, agresividad e hipomanía. Thibaut, de Leeuw y Frichling estudiaron en los Países Bajos, después de la guerra, algunos centenares de niños cuyos padres habían sido deportados en 1942 y 1943, y que habían sido criados en hogares de adopción, en algunos casos desde su primera infancia. Dichos especialistas informan, comunicación verbal, que los cambios frecuentes de hogares adoptivos casi siempre determinan efectos nocivos que conducen al niño al abandono de sí mismo y a la apatía. A veces, estos efectos aparecían acompañados de una sociabilidad muy superficial y más tarde de la promiscuidad sexual. Algunos niños podían sobrellevar un cambio, pero otros no resistían ni uno tan solo y manifestaban síntomas de ansiedad y depresión, excesivamente apegados a sus padres y se orinaban en la cama. Muchos de ellos, al ser examinados después de la guerra, continuaban perturbados y necesitaban tratamiento. Se observó que los niños que habían tenido relaciones familiares perfectas antes de su separación podían readaptarse, por lo general, bastante bien, pero los que las habían sufrido malas presentaban muy pobres pronósticos. Por último, hemos de registrar la presencia de un estudio amplio de carácter psicológico y estadístico emprendido en España después de la Guerra Civil. Como llegó tarde a nuestras manos,
nos ha sido imposible prestarle la atención que merece. Piquer y Jover y sus colaboradores suministran informes acerca de sus descubrimientos tras el examen de 14.000 casos de niños abandonados y delincuentes, alojados en los alrededores de Barcelona. Una vez más aparece aquí la confirmación de la importancia decisiva y perniciosa que el hecho de la ruptura de los lazos familiares determina en el desarrollo del carácter, así como la vital trascendencia del ambiente del hogar para el desarrollo de un sentido moral y social apropiados. Sobre todo es interesante la confirmación de los hallazgos de Goldfarb relativos al descenso en el desarrollo de la facultad cognoscitiva. El CI de esos niños abandonados y delincuentes es de 20 a 40 puntos más bajo que el de los controlados. Piquer y Jover creen que la observación demuestra que ese considerable descenso se debe más al ambiente que a factores de orden hereditario, y sospechan que la falta de educación es, en parte, la causante de los pobres índices que se desprenden de las pruebas de Stanford-Binet practicadas con dichos niños. También hace notar que la capacidad de pensamiento abstracto se perturba, lo que conduce, en su opinión, a considerar la estrecha correlación existente entre el desarrollo de la capacidad mental de abstracción y la vida familiar y social del sujeto. Subrayan como características del niño abandonado y delincuente las siguientes: debilidad de la facultad de atención, como consecuencia de la inestabilidad, muy ligero sentido de la realidad objetiva, imaginación desbordante y absoluta ausencia de sentido crítico, incapacidad para la abstracción rigurosa y el razonamiento lógico, apreciable retraso en el desarrollo del lenguaje. Las semejanzas entre estas observaciones de huérfanos de guerra y refugiados con otras relativas a niños privados de los cuidados maternos creemos que han de producir honda impresión en el lector. Referencias tomadas del resumen en inglés del autor. Resumen. 10 ideas numeradas sobre las observaciones de huérfanos de guerra y refugiados. 1. La Segunda Guerra Mundial mostró los efectos negativos de la separación infantil en miles de niños europeos estudiados en Suiza y otros lugares. 2. Brose recopiló hallazgos que subrayan la ruptura de los lazos familiares como factor causal de anomalías de carácter. 3. Meyerhofer observó que la falta prolongada de cuidados individualizados conduce a atrofia mental y detiene el desarrollo emotivo e intelectual. 4. Los traumas agudos no dañan tanto como la soledad espiritual prolongada. 5. Loos Liusteri concluyó que la separación de los padres era el hecho más doloroso para los refugiados judíos. 6. Los niños suizos rara vez mencionaban a sus padres, mientras que los refugiados mostraban preocupación por sufrimientos pasados y futuros inciertos. 7. Essondi describió un síndrome de desarraigo con síntomas como enuresis, robo, incapacidad de amistad, pérdida de ideales y agresividad. 8. Estudios en Países Bajos revelaron que cambios frecuentes de hogares adoptivos generaban apatía, ansiedad, depresión y promiscuidad en algunos niños. 9. Piquer y Jover, tras la Guerra Civil Española, confirmaron que la ruptura de lazos familiares afecta gravemente el carácter y el desarrollo moral y social. 10. Se constató un descenso de 20 a 40 puntos en el CI de niños abandonados, atribuido más al ambiente y la falta de educación que a la herencia. Página 58. Fin del capítulo 3.